Bueno, hola de nuevo. Vamos a empezar a estudiar la tercera semana de gestación y la formación del embrión trilaminar. Antes de iniciar a describir todos los procesos que se llevan o se producen durante la tercera semana, vamos a recordar cómo está formado el embrión bilaminar al final de la segunda semana. Esto sería un corte sagital del embrión. Recordemos que lo que denominamos embrión bilaminar son dos hojas de células, dos hojas embrionarias. Una se denomina el epiblasto y la otra es el hipoblasto. Recuerden que el epiblasto representa la superficie dorsal del embrión, mientras que el hipoblasto representa la superficie ventral del embrión. Todas las estructuras que están relacionadas o que están alrededor de este disco embrionario se conocen como anexos embrionarios. Recuerden que un anexo embrionario es el amnios que forma la cúpula de la cavidad amniótica y que está revestido por somatopleura. El otro anexo embrionario es el saco vitelino, que está formado por el endodermo extraembrionario y está revestido por la esplagmopleura. El disco embrionario bilaminar más el amnios más el saco vitelino se encuentran en medio del celoma extraembrionario y se encuentran unidos a la pared del corion a través del pedículo de fijación. El corion, que está formado por la somatopleura, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Bien. ¿Qué pasa durante la tercera semana? Durante la tercera semana se va a formar el embrión trilaminar a partir del embrión bilaminar gracias a un proceso que se conoce como gastrulación. También durante la tercera semana se establecen los ejes corporales del embrión. Entonces, en la tercera semana debemos tener en cuenta que se produce la transformación de un embrión bilaminar en un embrión trilaminar gracias a un proceso denominado gastrulación. Y también durante la tercera semana o en la tercera semana ya se establecen los ejes corporales del embrión. ¿Cuál es la evidencia del inicio de la tercera semana? ¿O cómo podríamos nosotros saber que inició la tercera semana de gestación? Y la respuesta es porque la primera evidencia que aparece en la tercera semana que nos indica el inicio de la gastrulación y de la formación del embrión trilaminar es la aparición de una estructura que se denomina línea primitiva, y esa línea primitiva va a aparecer en la región dorsal y caudal del disco embrionario. Esta línea primitiva aparece sobre el epiblasto. Entonces, ¿cuál es la evidencia de inicio o cuál es la primera evidencia del inicio de la tercera semana? La primera evidencia es la aparición de la línea primitiva en la región dorsal y caudal del disco embrionario, en el epiblasto. En esta imagen vemos un embrión bilaminar. En azul está representado el epiblasto, que es la región dorsal del embrión. Por arriba del epiblasto tendríamos el amnios, que forma la cavidad amniótica. Por debajo del epiblasto tendríamos el hipoblasto, que representa la superficie ventral del embrión, y hacia abajo tendríamos el saco vitelino. Esta línea que observamos acá está representando la aparición de la línea primitiva. Y decíamos que la línea primitiva aparece en la región dorsal y caudal. ¿Por qué dorsal? Porque recuerden que el epiblasto representa la superficie dorsal del embrión. Y caudal porque ya en la tercera semana, gracias a la aparición de la línea primitiva y a la formación de un engrosamiento redondeado que se conoce como la membrana bucofaringea, ya se puede definir las regiones cefálicas del embrión y caudal del embrión. Entonces, la línea primitiva se dice que aparece en la región dorsal y caudal del embrión. Dorsal porque se produce en el epiblasto, que es la superficie dorsal del embrión, y caudal porque va a ser la región que va a dar origen a las estructuras caudales del embrión. Dijimos que la transformación del embrión trilaminar a partir del embrión bilaminar se producía gracias a un proceso que se conoce como gastrulación. ¿Cómo podríamos definir la gastrulación? La gastrulación es el conjunto de movimientos de las células del epiblasto que se invaginan a través de la línea primitiva y que llevan a la formación de las tres capas germinales primarias
que forman el embrión trilaminar. ¿Cuáles son esas tres capas germinales primarias? El endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Algo importante es tener en cuenta que estas capas de células, ¿sí? Cuando pensamos en el embrión trilaminar, pensemos que cada una de estas capas están formadas por múltiples células. Y esas capas germinales primarias, tanto el endodermo como el mesodermo como el ectodermo, a partir de estas capas se van a formar todos los tejidos que van a formar todos los órganos y sistemas del organismo o del cuerpo humano. Entonces, las tres capas germinales primarias son importantes porque a partir de estas tres capas se van a formar todos los tejidos que van a formar los órganos y los sistemas del cuerpo humano. Recordemos entonces que la gastrulación, que es el conjunto de movimientos de células del epiblasto que se invaginan por la línea primitiva y que llevan a la formación del endodermo, del mesodermo y del ectodermo, y una vez que se produce este proceso de gastrulación, el embrión bilaminar se transforma en un embrión trilaminar. Ahora, decimos que la primera evidencia es la aparición de la línea primitiva. ¿Y qué es la línea primitiva? Entonces, cuando hablamos de la línea primitiva, estamos hablando de un cúmulo de células, es decir, un grupo de células que se originaron en el epiblasto y que se ubican en la región dorsal y caudal del embrión, formando una hilera, formando una fila. Entonces, ¿qué es la línea primitiva? Es un cúmulo de células dispuesto en hilera que proliferaron del epiblasto y que se ubican en la región dorsal y caudal del embrión. ¿Cuándo inicia la formación de la línea primitiva? Al final de la segunda semana, inicio de la tercera semana. Su máximo desarrollo es hasta la tercera semana y en la cuarta semana ya inicia la regresión de la línea primitiva. Ahora, dijimos que la línea primitiva era un cúmulo de células. En el interior de ese cúmulo de células se va a producir un surco y ese surco se conoce como surco primitivo. Y es importante porque por ese surco es por donde se van a invaginar las diferentes células del epiblasto que van a dar origen al embrión trilaminar. Entonces, ¿qué es el surco primitivo? Es un surco que aparece en la línea primitiva y que hacia la región cefálica de la línea primitiva van a formar una fosita que se denomina la fosita primitiva. Aquí en esta imagen podemos observar la línea primitiva con el surco primitivo y en la región cefálica de la línea primitiva también las células del epiblasto forman un cúmulo redondeado con una cavidad central. Este cúmulo redondeado se denomina nódulo de Hensen y la fosita que se encuentra, el orificio que se encuentra en el interior del nódulo de Hensen se conoce como la fosita primitiva. Ahora, si nosotros trazamos una línea o un eje longitudinal, podemos observar las diferentes regiones y las diferentes regiones del embrión durante la tercera semana. Esta línea representa el eje axial del embrión y nos permite ya definir el lado izquierdo, el lado derecho del embrión. Recuerden que hay una estructura que se denomina la membrana bucofaringea que se encuentra cefálica respecto a la línea primitiva, que va a representar la superficie cefálica del embrión, y caudal a la línea primitiva vamos a tener otra membrana que se conoce como la membrana cloacal. Y esta zona representa la región caudal del embrión. Recuerden que el epiblasto es la región dorsal del embrión y el hipoblasto es la región ventral del embrión. Entonces ya tenemos establecida lo que va a ser cefálico, es decir, donde se van a desarrollar las estructuras cefálicas, las intermedias y las estructuras caudales del embrión. Tenemos definido el lado derecho y el lado izquierdo, izquierdo, derecho. Tenemos la superficie dorsal, que es el epiblasto, la superficie ventral, que es el hipoblasto. ¿Cuáles son las estructuras que se pueden observar en el epiblasto durante el inicio de la tercera semana? Hacia cefálico tenemos la membrana bucofaringea, es un engrosamiento circular redondeado en la región cefálica del epiblasto. Hacia la región caudal tenemos también un engrosamiento redondeado que se conoce como la membrana cloacal.
Algo importante a recordar es que tanto la membrana bucofaringea como la membrana cloacal al final de la tercera semana van a estar formadas solo por ectodermo y por endodermo, no van a tener mesodermo. Podemos observar el nódulo de Jensen, podemos observar la línea primitiva, el surco primitivo y la fosita primitiva. Estas estructuras son importantes para ubicarse y para poder explicar muchos de los procesos y de, digamos, los desplazamientos celulares que se desarrollan durante la gastrulación. Ahora, ¿cuáles son los movimientos celulares? Es decir, un tema importante durante el estudio de la tercera semana y cuando estamos hablando de la gastrulación es comprender los diferentes movimientos de las células del epiblasto que llevan a la formación del embrión trilaminar. El primer movimiento corresponde a la convergencia y consiste en el movimiento de las células que proliferaron del epiblasto y que se desplazan hacia la línea primitiva y el surco primitivo. Este movimiento desde la parte externa o lateral respecto a la línea primitiva hacia la línea primitiva de células del epiblasto que proliferaron es lo que se conoce como convergencia. Y antes de que se me olvide, recordarles que las células que van a dar origen al embrión trilaminar, todas las células nacen o se reproducen a partir del epiblasto. Es decir, la hoja embrionaria del embrión bilaminar que va a dar origen al embrión trilaminar, la hoja embrionaria que prolifera para dar origen al embrión trilaminar es el epiblasto. El segundo movimiento de las células del epiblasto es la invaginación, es decir, la introducción de esas células en el surco primitivo o en la fosita primitiva. Eso se conoce como invaginación. El tercer movimiento es la divergencia. Una vez que las células del epiblasto convergieron hacia la línea primitiva, se invaginaron por el surco primitivo, ahora van a diverger, es decir, se alejan de la línea primitiva hacia las diferentes regiones del embrión. Eso se conoce como divergencia. El siguiente movimiento es la elongación. Muchas de las células del epiblasto que convergieron, que se invaginaron y que divergieron, ahora se van a dirigir y se van a desplazar por el disco embrionario hacia diferentes regiones. Eso se conoce como la elongación. Y por último tenemos una última convergencia, sobre todo de algunas células que después de elongarse se van a encontrar hacia la línea media del embrión. Eso es lo que se conoce como la convergencia. Bueno, por ahora vamos a parar en este tema. Nos vemos en el siguiente video para seguir desarrollando el embrión trilaminar.